El polvo en la sala de subastas brilló un instante, como si fuera ceniza de un tiempo que nadie quería encender. Entre las luces amarillas y las voces que subastaban cifras, un caballo gris se quedó parado en el rincón, como si escuchara una música que los humanos no alcanzaban. Sus costillas marcaban el ritmo, sus orejas se movían despacio, buscando algo que no encontraba. ¿Qué historia cabía en ese silencio? ¿Por qué nadie levantaba la mano por él? El joven que miraba desde la última fila sintió un tirón en el pecho, una vieja obligación que no se había ido. Había prometido, una vez, no darle la espalda a lo roto. Era una promesa pronunciada ante una tumba y olvidada entre facturas. Ahora frente a ese animal que olía a humo y metal, la promesa volvió con la insistencia de una piedra en el zapato. Pagó lo poco que pidieron y se llevó al caballo que todos habían rechazado. Al salir de la subasta, el viento le pegó en la cara con sabor a campo y a lluvia lejana. El caballo bajó la cabeza. Sus fosas nasales tomaron el aire como si olieran algo oculto en el frío. Y entonces, cuando el joven estuvo a punto de cerrar la puerta del remolque, el caballo alzó la vista y le miró a los ojos con una claridad que supo a acusación. ¿Qué había en esa mirada? ¿Qué le estaba pidiendo, o reclamando, o advirtiendo? El remolque se cerró, pero la pregunta quedó abierta. Latiendo. Él se llamaba Mateo, aunque muchos lo llamaban simplemente el ranchero nuevo. Tenía 25 años y una manera práctica de hablar que intentaba cubrir con la ternura de quien cuida una casa modesta. Vivía en un rancho pequeño heredado de su padre. Media hectárea de pasto, un viejo cobertizo, una cerca que crujía en el viento de otoño, y una foto enmarcada encima de la estufa donde la sonrisa de su padre parecía pedirle que no la dejara enfriarse. Esa foto era su brújula y su carga. Cada mañana Mateo hacía las mismas cosas. Encendía la estufa con cerillas que su padre había dejado en una lata. Cerillas gastadas, punta negra. Revisaba las raciones. Hablaba a los animales con la voz baja, como si fueran libros que entienden mejor la lectura a media voz. Había una mancha en su mano izquierda que nunca se iba. Era la huella de un trabajo que a veces le dolía recordar. El día que no pudo salvar la cosecha, cuando la lluvia falló y la deuda comenzó a crecer. Aquella mancha era su vergüenza en miniatura. A Mateo le gustaban las cosas que crujían, la cuerda vieja, el cuero del sillín que olía a sudor seco, el barniz descascarado de la puerta del establo. Guardaba un viejo halter con el nombre de su padre cosido a mano, Don Ernesto, y lo tocaba en las noches en que faltaba la luz. Esa rutina le daba orden, pero en el fondo, bajo la disciplina, caminaba una pregunta que no dejaba dormir. ¿Qué podía reparar un hombre con manos más acostumbradas al trabajo que a las palabras? El rancho estaba al borde de la carretera que llevaba al pueblo. A veces, por las tardes, la silueta de los camiones en la distancia le recordaba que allá afuera existía una vida que no era la suya. Cenas en restaurantes, conversaciones que no olían a heno, cartas con sellos que no eran de recuerdo. Mateo se sentía a la vez atraído y expulsado por ese mundo. Había soñado con ser algo más, pero las facturas y la necesidad habían transformado el sueño en planes pequeños. Reparar la cerca, arreglar la bomba de agua, pagar el seguro del caballo. Esa era su medida de grandeza. Cuando decidió ir a la subasta lo hizo por impulso y por algo que no tenía nombre, una mezcla de culpa y esperanza. No iba a ser héroe, no creía en gestos grandiosos, iba a mirar, a aprender, y quizás a traer un animal que fuera compañero. No buscaba un caballo perfecto, buscaba un espejo. Planté en su bolsillo el viejo halter de don Ernesto, como si eso pudiera persuadir al mundo de su buena intención. En el aire, la estación olerá a metal frío y a pasto seco. Había algo en su pecho que esperaba que fuera cierto, que al cuidar algo quebrado, se le permitiera curar lo que le dolía por dentro. El caballo no apareció en los folletos.
Lo arrastraron al recinto detrás de un remolque oxidado, con el costado marcado por la herrumbre y los números pintados a mano. Lote 47. Su pelaje gris estaba salpicado de polvo. En uno de sus flancos una cicatriz se arrugaba como un mapa antiguo. Cuando lo vieron, algunos rieron. Otros negaron con la cabeza. No era un animal con pedigrí. No tenía papeles pulcros. Tenía la mirada de quien ha sido forzado a aprender a sobrevivir. Mateo levantó la mano cuando el martillo cayó por última vez. Fue un gesto pequeño, pero en su interior algo se rompió, y volvió a pegarse con otra forma. Pagar por ese caballo fue como pagar una deuda que la vida le mantenía en la garganta. En el remolque, el animal respiraba con un ritmo lento, como si guardara fuerza para un momento específico. Sus orejas, cuando Mateo le rozó el cuello por primera vez, se giraron hacia atrás, tensas, y su mandíbula marcó la desconfianza. No había confianza en él, solo cálculo. Los primeros días en el rancho fueron una sucesión de intentos vacilantes. Mateo le puso el nombre de Gris por comodidad, por falta de discursos heroicos. Le acercó heno. Le presentó el alter de don Ernesto como quien ofrece una paz escrita en cuero. El caballo olfateó la mano de Mateo con reservas. Las fosas nasales se expandían y se cerraban, las mucosas brillaban, y en sus movimientos había una precisión que no existía en los animales domesticados por cariño. Cuando Mateo intentó acariciar su lomo, Gris dio un paso que fue un aviso, no un empujón. Las patas se clavaron, el peso se apoyó hacia atrás, la piel tembló bajo la palma. No hubo conexión rápida, hubo noches de silbidos vacíos y mañanas de paciencia. Mateo aprendió a reconocer las pequeñas señales. Los caballos cuentan la verdad con las orejas, con la respiración, con un temblor apenas visible en el labio. Gris no mentía. Estaba herido en algo que no era solo carne. En una madrugada de luna menguante, Mateo halló un trozo de cadena oxidada en la cama de paja del caballo, enroscada como una serpiente dormida. Tenía marcas que no correspondían a un mal paso. Parecían testigos de una cautividad prolongada. Esa noche, el animal gimió en sueños, y Mateo escuchó un sonido que era casi la palabra no. La gente del pueblo murmuró. El viejo veterinario vino con manos seguras y ojos cansados. Está desnutrido, tiene infección en las viejas heridas y... dijo, y dejó la frase en silencio, porque algunas cosas no se arreglan con medicinas. Le recetó tiempo, limpieza y tranquilos paseos al atardecer. También advirtió, estos caballos traen memorias. Si lo traes para una carrera lo perderás. Si lo traes para compañía, quizá te gane el corazón. Mateo no buscaba más que eso. Compañía. No sabía qué pediría más. A la tercera semana sucedió la primera pequeña traición. En una tormenta que rompió el cielo como un viejo abanico, Gris escapó de un corral mal cerrado. Mateo encontró huellas que se alejaban hacia la colina, y por la madrugada siguió el rastro hasta un establo abandonado al otro lado del valle. Dentro, entre polvo y cajas, halló algo que no esperaba. Una manta de lana con un bordado infantil, y cosido en una esquina, un pequeño colgante de metal con letras gastadas. Las letras formaban una palabra que resonó en su pecho. Esperanza. No era un nombre de caballo. Era una promesa. ¿A quién esperaba ese caballo? ¿Quién había cosido esa manta? Mateo llevó la manta al rancho con la sensación de que un hilo escondido en la historia comenzaba a desenredarse, pero no pudo encontrar a quién pertenecía. Entretanto, los vecinos comenzaron a hablar de personas que habían visto al caballo en la madrugada mirando fijamente hacia la carretera que llevaba al norte, como si aguardara a alguien. Mateo empezó a notar un patrón. Gris reaccionaba a los sonidos de coches viejos con una inquietud que iba más allá del reflejo. La cabeza se levantaba. Los ojos se enrojecían y un relincho bajo se le escapaba de la garganta. Era un relincho que no pedía comida ni abrigo. Pedía memoria. La escalada de problemas no tardó.
El agua de la fuente se enturbió, y una falla eléctrica dejó a la bomba sin vida por 2 días. Las deudas aparecieron en sobres con fechas improrrogables. El vecino, Javier, un hombre de manos ásperas y sonrisa fácil, comenzó a burlarse. «Has comprado una pena barata, Mateo. Te comerá vivo». Sus risas no eran inocentes. A veces por la noche, la casa temblaba con pasos que no eran de caballo sino de decisiones que golpeaban la puerta. Mateo intentaba sostener la calma, pero sus propias fracturas saltaban como grietas en barro seco. Los recuerdos de su padre retornaban en ráfagas. La voz que le enseñó a errar una herradura. La vez que los dos se miraron al final de un día de trabajo y no dijeron nada, porque no hacía falta. Cada gesto pequeño se volvió una prueba. Un día, cuando Gris dejó caer la cabeza sobre su hombro como si buscara un ancla, Mateo sintió que algo dentro de él se rendía a la ternura. Fue un momento breve y luminoso. En ese instante escuchó un ruido extraño. Un roce metálico, como si algo se desplazara bajo la crin del caballo. Metió la mano y encontró, entre nudos de pelo y suciedad, un objeto que no coincidía con la rusticidad del rancho. Una chapa metálica, doblada por el tiempo, pero con la esquina aún legible. Había un número y al lado una letra. B13. Quedó helado. ¿Una marca de laboratorio? ¿Una etiqueta de rancho? ¿Una señal de propiedad? El hallazgo levantó más preguntas que respuestas. Esa noche no cerró los ojos. Se imaginó historias posibles. Que el caballo había sido parte de un estudio. Que alguien lo había usado para pruebas crueles. Que había sido robado o simplemente abandonado. La chapa brilló bajo la lámpara como un pequeño juramento. ¿A quién pertenecía la marca? ¿Qué secretos guardaba la señal B13? Apenas pudo ordenar su pensamiento, un nuevo sobresalto lo lanzó al centro de la tormenta. A la mañana siguiente, apareció un hombre en la puerta del rancho. Llevaba botas embarradas, un sombrero que le veía más grande de lo debido y un abrigo que olía a gasolina. Sus ojos eran puertas cerradas. ¿Ese es tu caballo?, preguntó sin saludo. Su voz no pedía permiso. Mateo no supo si era el dueño, un cobrador o un mensajero de un pasado que volvía. El hombre señaló la chapa con la mano temblorosa. Lo busco. Es mío. Mateo miró a Gris que rumiaba como si nada. Por un segundo la posibilidad de perderlo lo paralizó, pero había algo más que incertidumbre. En la mirada del hombre, Mateo creyó ver reconocimiento, y detrás, quizá, algo como miedo. El rancho quedó en silencio como un teatro a la espera de la caída del telón. ¿Qué iba a pasar con la chapa? ¿Quién realmente reclamaba al caballo? La respuesta no tardaría. La mañana amaneció con una luz que parecía preguntarle a Mateo por su voluntad. El hombre que había llegado al rancho la noche anterior regresó acompañado de 2 vehículos y 3 hombres con maneras bruscas. Traían papeles doblados en el bolsillo, botas nuevas, y la seguridad de quien cree que la ley siempre está de su lado. Se presentó Álvaro Molina, y su voz, al pronunciarla, dejó una huella fría en el aire. «Este caballo es mío», dijo poniendo el documento sobre la mesa del porche como si fuera una defensa. «Tengo la marca. Tengo registros». Mateo contuvo la respiración. Álvaro mostró una carpeta con una fotocopia gastada. Una ficha con un número que coincidía con la chapa, B13, y una firma con tinta azul que apenas se leía. La prueba parecía sencilla. La ley no siempre es una balanza. A veces es una regla en papel. Sin embargo, cuando Álvaro pronunció las palabras, la expresión de Gris cambió. Su cuello se tensó, sus orejas se dirigieron hacia atrás. Hubo en su mirada un fulgor antiguo. No miedo, sino reconocimiento. Fue como si una memoria que no pertenece a la actualidad hubiera colisionado con el presente. Mateo pensó en la promesa repetida ante la tumba de su padre, la misma promesa que lo había empujado a poner el altar con el nombre Don Ernesto en su bolsillo, y entendió que aquel momento pedía más que rabia,
Pedía verdad. Sin alzar la voz le pidió a Álvaro que esperara mientras él buscaba algo en el cobertizo. Sus manos temblaban, pero la voz quedó firme. Abrió el cajón donde guardaba las cosas de su padre. La caja de herramientas, las cerillas con punta negra y por debajo, la manta de lana que había encontrado en el establo abandonado, la que tenía cosido Esperanza. La puso sobre la mesa con cuidado, desplegándola para que el sol de la mañana acariciara los hilos. Álvaro miró la manta como quien ve una reliquia. Sus dedos pasaron por la tela con una mezcla de sorpresa y, algo peor, certeza tardía. Esa manta, esa letra, tartamudeó, como si un silencio antiguo se hubiera colado en su garganta. Mateo no lanzó preguntas. Sacó también la chapa B13 que había encontrado en la crin de gris y la dejó al lado de la manta. La chapa brilló con un matiz de óxido bajo la luz. Esto lo encontré en su pelo, dijo Mateo. Y esta manta apareció en un establo donde había huellas que llevaban a su casa. Entonces, con un gesto que nadie esperó, Álvaro tragó y dejó escapar una historia que tomó a todos por sorpresa. Habló de un tiempo cuando la pobreza doblaba los hombros de hombres como él, de una granja grande que su familia tuvo, de una hija pequeña llamada Esperanza, que tejía con dedos diminutos, y de un potro gris flaco y testarudo que la niña adoraba. Dijo que cuando la sequía llegó, tomó una decisión desesperada. Vendió animales por necesidad, vendió el potro, vendió lo que necesitaba dinero para el pan. Después, contó con voz baja que la ficha B13 perteneció a una compañía que pasaba por la región, comprando animales para un programa que prometía su cuidado. Pensé que estaría bien. Me dijeron que lo llevarían a un lugar seguro. La confesión colapsó algo dentro de él y se abrió en lágrimas que nadie había esperado. La verdad no absolvió de golpe la culpa, pero la hizo visible. Fui yo quien lo vendió, dijo Álvaro. No sabía que terminaría así. No sabía que lo marcarían. No supe que lo perdería para siempre. El aire se llenó de palabras rotas. Gris, como si entendiera la confesión humana, apoyó su frente en la palma de Mateo con un movimiento lento y todavía cauteloso, casi ritual. Su respiración era una campana que marcaba el tiempo, pero la confesión dejó una rendija abierta. La culpa no resolvía el presente. Álvaro, con un pulso que todavía temblaba, reclamó al caballo por derecho de propiedad. La ley, dijo su abogado improvisado, podía ordenar la devolución. Los hombres bajaron la voz, hicieron llamadas por teléfono y hablaron de protocolos. El pueblo comenzó a palpitar con rumores. La posibilidad de perder a Gris se volvió real como un filo sobre la mesa de la cocina. Mateo sintió que el piso se le movía bajo los pies. Aquel caballo que había empezado como una deuda de conciencia, había ido tejiendo una nueva red alrededor de su vida. Le había dado noches llenas de paseo y conversaciones con el alto de la oscuridad. Le había mostrado que la ternura podía ser una maquinaria silenciosa, que funciona con paciencia. ¿Podía entregarlo ahora? ¿Volver a la certeza de estar solo con la billetera vacía y la estufa fría? No. Pero la ley parecía estar del lado de Álvaro. Ante la inminente intervención legal, Mateo tomó una decisión que cambió la dirección de todo. Pidió un poco de tiempo, apenas unas horas para hablar con la gente del pueblo, con el veterinario, con quienes podían atestiguar la relación que se había forjado. Mientras tanto, en la distancia un ruido se acercaba. Un camión con el logo de una compañía agrícola. No eran vecinos, sino otros hombres con papeles aún más impecables. Dijeron ser representantes de la entidad que había marcado a los animales años atrás. Dijeron que estaban buscando ejemplares con B13 para un inventario. Sus rostros no mostraban piedad, solo una eficiencia mecánica. Sus palabras eran llanas. Tenemos derecho de recuperación. El rancho se convirtió en una batalla de papeles que apestaba a tinta. Fue entonces cuando Gris hizo algo que nadie esperaba. Con las riendas flojas y sin necesidad de que alguien lo guiara, caminó hacia la valla que daba al campo.
Miró al horizonte donde la carretera se perdía en una línea azul, y relinchó. Un sonido largo, lleno de una mezcla de llamado y despedida. Nadie interpretó el relincho igual que otro. Para Mateo fue una señal de urgencia. Para Álvaro fue un empujón de remordimiento. Para los hombres con traje, un mero dato logístico, pero para quienes escuchaban fue un tamborío en la carne. En ese momento, con la tensión al borde del grito, Mateo hizo lo que siempre había hecho cuando la vida se volvía imposible. Se apoyó en la memoria de su padre. Sacó del bolsillo el viejo halter con el nombre Don Ernesto, y sosteniéndolo como si fuera un pergamino, habló con una voz que tembló y se sostuvo a la vez. Mi padre me enseñó que una deuda con un ser vivo no se paga con papeles. Se paga con cuidado. Si hay en este caballo algo que vincula a alguien, quiero ayudar a resolverlo, pero no voy a permitir que se lo lleven sin que sepamos la verdad completa. La petición no detuvo la maquinaria legal ni los teléfonos, solo ralentizó el pulso mecánico de la decisión. En la pausa, el veterinario, el viejo doctor con manos ásperas, se acercó y pidió ver las huellas, la condición del animal, las marcas. Revisó la chapa y la manta. Sus ojos, que habían visto a muchos animales llegar y marcharse, se ensancharon. Se sentó en el suelo y con gesto solemne dijo: Este caballo tiene memoria, no solo marca. Tiene señales de un pasado donde lo dejaron. Y aquí, en estas costras, en esta mancha de hierro bajo la crin, hay pruebas de abuso. Necesitamos tiempo para documentarlo. Si se lo llevan ahora, esas pruebas se perderán. Las palabras del veterinario cerraron temporalmente la puerta a la amenaza. La compañía tuvo que aceptar, por lo menos por unas horas, que se hicieran registros. Fue una victoria pequeña y fría. Sin embargo, nadie imaginaba la última revelación que estaba por salir. Mientras el veterinario documentaba las heridas, uno de los hombres de la compañía, buscando en la crin por algún chip, encontró algo que hizo que su mano se congelara. Bajo una maraña de pelo, atado con un hilo oscuro casi invisible, había un sobre de papel encerado. En su interior, entre olores de tiempo y sudor de establo, había una fotografía tomada décadas atrás. En blanco y negro, un hombre con bigote sostenía a un potro gris bajo un cielo que parecía prometedor. En la esquina, con la caligrafía infantil ya desvanecida, alguien había escrito el nombre Esperanza. El sobre también contenía una carta, una letra temblorosa dirigida a quien encuentre a este caballo. Las palabras hablaban de promesas incumplidas, de un padre que se arrepentía, y de una súplica para que el animal fuera cuidado. Hablaban, en una línea que partía el corazón, de un niño que murió y del potro que quedó como testigo. El documento no era solo una historia, era una rendición de cuentas. Cuando Mateo leyó la carta en voz alta, la voz le quebró como una rama vieja. La carta no pedía únicamente la devolución del caballo. Pedía que alguien le devolviera su nombre, y allí, en ese instante donde la verdad se volvió palabra, Gris caminó hacia Álvaro, no con miedo ni con furia, sino con una compostura que parecía exigir reconocimiento. Apoyó su hocico en la mano del hombre, y lo mantuvo allí un tiempo que duró una eternidad. Álvaro cerró los ojos y permitió que el peso de esa cercanía le destruyera una coraza vieja. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Lágrimas de alguien que ya no podía esconder la verdad. Lo vendí por miedo, dijo en voz baja, por hambre y vergüenza. No pensé en dónde acabaría. La escena se disolvió en un silencio que no era del todo limpio. La compañía recogió sus papeles con movimientos lentos y mecánicos, consciente de que el pueblo observaba. Los hombres en traje supieron que aquella mañana no sería una operación simple. Se llevó a cabo una solución improvisada. Se levantó un acta de custodia temporal a favor del rancho, hasta que las autoridades determinaran legalmente la tenencia. Fue una medida técnica,
sin héroes oficiales, pero sirvió para que la pelea no se decidiera por la frialdad de un despacho. La decisión, sin embargo, no cerró la herida. Abrió la posibilidad de que una verdad más profunda saliera a la luz. Con la custodia temporal aprobada, el rancho respiró una calma que olía a pasto mojado y a café recalentado. Las conversaciones en la plaza cambiaron. Muchos miraban a Mateo con nuevos ojos, no solo como al ranchero nuevo, sino como al hombre que había dado voz a un objeto olvidado. La atención pasó de la agresividad de la reclamación a la necesidad de sanar lo descubierto. Álvaro, tocado por la confrontación y las pruebas, comenzó a colaborar y a hablar con vecinos que recordaban la granja que su familia tuvo. Unos recordaban a Esperanza, otros recordaban las noches en que el granero ardía en historias y en humo. El pasado de pronto parecía menos difuso. Mateo pasó días enteros documentando. El veterinario tomó fotografías, registró cicatrices, midió la malnutrición pasada y las huellas de encadenamiento. El pueblo organizó pequeñas colectas para pagar facturas imprevistas. Ofrecieron paja, tinajas de agua y una paciencia que se sostuvo como un cordel. Al mismo tiempo, Álvaro comenzó a buscar los rastros que lo conectaran con la familia de la niña. Habló con sacerdotes, con maestros retirados, con mujeres que bordaban en la puerta de la iglesia. Entre todos se encontró un nombre: Esperanza Molina, que había muerto joven dejando atrás recuerdos como hilos rotos. La manta con su nombre fue, para muchos, la prueba de que el caballo había sido parte de una familia, no solo una ficha. En las noches, frente al fuego, Mateo leía la carta aquella una y otra vez. Sentía que la letra temblorosa le daba permiso para entender algo del pasado de su propio padre. El valor de aceptar las culpas y la inmensa capacidad de pedir perdón. Gris, por su parte, respondía a la constancia con cambios pequeños y luminosos. Ya no huía si alguien se acercaba con un delantal sucio. Permitía que el veterinario lavara las heridas con una paciencia que no es ciega, sino sabia. Sus movimientos ganaron confianza, su respiración dejó de ser un aviso y se volvió compañía. En el establo, a la hora de la tarde, a menudo se quedaba mirando la carretera con la misma curiosidad que lo había llevado a la subasta, pero ahora había menos ansiedad en su postura. Los problemas no desaparecieron. La compañía dejó clara su intención de mantener un registro y seguir su procedimiento. La ley avanzaba despacio y el papeleo exigía paciencia, pero algo más importante había cambiado. La comunidad había asumido un papel activo. Los niños dejaban manojos de flores en la cerca. Las mujeres del pueblo trajeron mantas y galletas. Había en aquellos gestos una restitución que no siempre aparece en tribunales. El reconocimiento de que una vida importa. Y en un anochecer en el que la luna sacaba plata de los objetos, Gris hizo algo que nadie había visto. Bajó la cabeza y, con el cuello estirado, olió el viejo álter de don Ernesto que Mateo dejó sobre la mesa. Luego, con un movimiento lento y preciso que fue casi un rito, rozó su hocico contra la palma de la mano de Mateo y, como si quisiera cerrar un círculo, llevó sus pasos hacia la pequeña tumba en el borde del rancho, la de don Ernesto, donde Mateo, años atrás, había jurado no darle la espalda a lo roto. Allí se quedó quieto, con las orejas hacia adelante como si respetara el lugar. Mateo sintió que una llama antigua volvía a prender con la simple presencia del animal. Era un gesto pequeño, pero tenía la forma de un perdón. Llegó el día en que la ley emitió una resolución. La custodia definitiva del caballo quedaba, por ahora, en manos de Mateo, con la condición de que se permitiera a Álvaro acceso supervisado para mantener un vínculo que fuera reparador. No fue un veredicto romántico ni una absolución total. Fue más bien una invitación a reconstruir una red humana. Cuando la orden se comunicó en la plaza, la gente aplaudió como quien celebra no una victoria legal, sino el regreso de una posibilidad. Álvaro, con la voz ligeramente más firme, aceptó las condiciones.
Había una mezcla de alivio y pena en su rostro. Nadie fue expulsado de la historia. Todos quedaron invitados a curarla. Los domingos, con el tiempo, se formó una costumbre. Gris salía al campo con Mateo y detrás caminaban personas que habían encontrado en la historia una forma de sanar sus propias deudas. Álvaro traía historias de la niña que bordó esperanza en una manta. Los vecinos contaban anécdotas de cosechas y veranos que olían a miel. En el centro de todo, el caballo se movía con la calma de quien ha conocido el peor de los desamparos y ha elegido seguir. No se convirtió en un animal domesticado por obediencia ciega. Siguió siendo un ser con memoria y voluntad, pero su voluntad se volvió compañía. Mateo notó cambios en sí mismo que no supo medir con exactitud. Dormía más tranquilo, tenía menos rencor en la lengua, y la mancha en su mano le dolía menos, como si el trabajo se hubiera convertido en canto. Visitaba la tumba de don Ernesto, y le hablaba a la foto sobre lo que había ocurrido. A menudo dejaba la manta con esperanza sobre la cama del caballo, como si fuera un puente entre voces. El alter viejo, con el nombre cosido, fue colocado en el establo como un recuerdo de que las promesas no se llaman cursis hasta que se cumplen. Un día de primavera, cuando la hierba parecía escribirse con nuevas letras, Gris llevó a Mateo en un paseo sin prisa hasta la colina, donde el viento rompe y la vista ofrece un mapa entero del valle. Se detuvo frente a un viejo roble, olfateó el aire, y como quien apunta una brújula, señaló con la cabeza hacia una distancia lejana. Mateo lo entendió con una claridad que no necesitó palabras. El caballo lo estaba guiando a cerrar una herida, no a abrir otra. Allí mismo, con el valle como testigo, Mateo dejó caer la carta en las manos del hombre que la había escrito años atrás, la que había encontrado en la crin, y dijo, en voz baja, que la devolvería a la memoria. La vida siguió su curso, con menos rumores y más panes compartidos. Gris envejeció con dignidad. Su pelaje ganó matices de luz, y sus pasos, aunque ahora más lentos, tuvieron la calma de quien ha conocido el miedo y la ternura. Álvaro visitaba con frecuencia y a veces se quedaba en silencio mirando el horizonte. Ambos hombres, en su manera, se reconocían reparados por la misma acción: cuidar. La última imagen que dejó el relato fue simple y aferrada al pecho. Una tarde en que el sol bajaba como una mano que apaga una vela, Gris se acercó a la tumba de don Ernesto. Inclinó la cabeza y dejó caer su hocico contra la tierra húmeda, como si depositara allí un secreto o una promesa cumplida. Mateo, con la mano sobre su cuello, sintió que la carga que había llevado tantos años se aligeraba un poco. No era un cierre estruendoso, era un acto pequeño y verdadero. La paz que viene cuando alguien quiere reparar y no solo pagar. Y así, entre cartas, mantas y una chapa oxidada, la historia del caballo rechazado encontró su forma de ser contada. No fue un cuento de héroes invencibles ni de villanos absolutos. Fue la historia de personas que por error o por necesidad se pierden y luego se encuentran de nuevo, reparando con manos que aprenden a ser suaves. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana, para que no te pierdas más relatos que buscan reparar lo roto y devolver el nombre a lo olvidado. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Juntos podemos cuidar las historias que importan.